Buenos días, tutor y compañeros. Dando cumplimiento a la guía, hago la presentación de la fase de sedimentación dentro del proceso de potabilización del agua. Sistemas de abastecimiento de agua, sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? Se entiende por sedimentación la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. Estas partículas deberán tener un peso específico mayor que el fluido. ¿Cuáles son los objetivos de la sedimentación? El primero, obtener un efluente clarificado, y el segundo, que el fango, o sea, la concentración de lodos, permita un fácil manejo y un fácil tratamiento. ¿Qué tecnologías usadas existen para la sedimentación? Se clasifican de la siguiente manera. Primero, sedimentadores o decantadores estáticos. Segundo, decantadores dinámicos. Y tercero, decantadores laminares. Vamos a ver los primeros. Los sedimentadores y decantadores estáticos tienen unas características. La primera es que la sedimentación es de caída libre para esta clase de sedimentadores. La masa líquida se traslada con movimiento uniforme y velocidad constante. Cualquier partícula que se encuentre en suspensión en el líquido en movimiento se moverá de acuerdo a la resultante de dos velocidades componentes, que son la velocidad horizontal del líquido y la velocidad propia de la sedimentación. Estos sedimentadores se componen de la siguiente manera: una zona de entrada o distribución del agua, que la podemos ubicar en esta parte, una zona de sedimentación propiamente dicha, que es la de mayor tamaño, la zona de salida o recolección del agua y la zona de depósito de lodos. Existen unos tipos de unidades. Los primeros son los desarenadores, que tienen por objetivo remover del agua cruda las partículas muy finas, y esto con el fin de que estas partículas no puedan dañar los equipos como las bombas y otros aparatos que se pueden utilizar en la decantación. Los segundos son unas unidades de flujo horizontal, que se clasifican de acuerdo con la forma de la planta en rectangulares, circulares y cuadrados. En la gráfica del lado izquierdo podemos ubicar un ejemplo de una planta de forma circular, en la cual pues podemos identificar las zonas anteriormente explicadas. Entonces tenemos la entrada del agua, la zona de sedimentación, la salida de agua y la descarga de lodos. En la parte derecha tenemos un sedimentador de tamaño rectangular, en el cual pues también podemos ubicar las zonas. Tenemos la zona de agua, la zona de sedimentación, la salida de agua y la zona de lodos. Los terceros son las unidades de flujo vertical. Ellos tienen una forma cilíndrica. La entrada de agua cruda se realiza por el centro de la unidad en forma descendente. En la parte inferior está ubicada la zona de lodos, y la recolección del agua sedimentada se realiza por la parte periférica de la unidad. Entonces tenemos que el agua ingresa, va hasta el fondo. Aquí está la zona de lodos y el agua ya decantada sale por la parte superior. Los cuartos son las unidades de tipo de flujo helicoidal, tienen también forma circular. En ellas el flujo tangencial se logra mediante la combinación de una tubería y canales periféricos con orificios de entrada de agua. Estos orificios tienen que ser dimensionales y se tienen que disponer de forma espaciada para permitir que el agua se distribuya de forma uniforme. El canal recolector del agua sedimentada puede estar ubicado en el centro del sedimentador o en la parte periferia. En el ejemplo vemos que esta parte se encuentra en el centro del sedimentador. Tenemos también la entrada de agua, están los canales en los cuales se distribuye el agua y finalmente la salida del agua ya decantada. Los segundos decantadores son los dinámicos. En estos el proceso del flóculo no conserva ni su peso específico, ni su tamaño, ni su forma constante. Las partículas pequeñas que entran por el fondo son arrastradas por el flujo y al chocar unas con otras incrementan su tamaño. La eficiencia de estos decantadores dependen de varias variables, como la dosis del coagulante, el uso de los polímeros, la cantidad de agua cruda, del tamaño de las unidades, de la profundidad y de la concentración del manto de lodos y de la descarga y de la carga superficial. La diferencia de estos decantadores con los anteriores, con los estáticos, es que en estos ya pues ahí aparece las máquinas como bombas y turbinas. Estos decantadores también tienen unos componentes que son muy similares a los anteriores. Podemos ubicar la zona de entrada. Tenemos una zona de manto de lodos que se ubica acá. Tenemos la zona de clarificación del agua, tenemos un sistema de recolección del agua ya decantada o clarificada, y tenemos una zona de concentración de lodos.
Existen unos tipos básicamente de suspensión hidráulica y de suspensión mecánica. Los primeros consisten esencialmente en un tanque de fondo cónico o tronco piramidal, el cual lo podemos apreciar en la gráfica, en cuya parte inferior se inyecta el agua cruda que asciende disminuyendo la velocidad a medida que el área aumenta y manteniendo así un manto de lodos hidráulicamente suspendido. Los lodos se extraen periódicamente por un tubo que baja hasta el fondo y esta extracción puede ser hecha de forma manual o automática. Entonces vemos que el agua cruda ingresa por un tubo hacia la parte descendente. Aquí, al crear la turbulencia, entonces genera que las partículas se unan y con esto pues la sedimentación sea mucho más eficiente. Los segundos se pueden clasificar en de agitación y de separación. Los primeros de agitación nos dice que estas unidades consisten en tanques por lo general circulares en los cuales el agua es inyectada por la parte de abajo, así que podemos entrar. Vemos, esta es la entrada de agua, podemos ver, de tal forma que se distribuya en el fondo. Y los de separación, que utilizan una turbina, la cual se ubica en el centro de la unidad, como lo apreciamos en la figura. Esta, al impulsar el flujo hacia abajo a través del orificio periférico, esto permite que las partículas que descienden son empujadas por la energía mecánica que produce la turbina y choquen unas con otras y con esto pues se forman los flóculos y la sedimentación pues es mucho más eficiente. Los últimos son los decantadores laminares. Estos pueden tratar caudales mayores en un área de estructura menor de la que requieren los decantadores tradicionales. Son mucho más eficientes ya que no requieren energía para su funcionamiento. Funcionan de la siguiente manera: mediante la colocación de placas, las cuales podemos apreciar en la figura. Estas son las placas paralelas en toda la zona de sedimentación. Se obtiene una gran superficie de deposición de lodos y con esto pues se logra disminuir la superficie de los tanques. Entonces, ¿qué hacen estas placas? En ellas pues se concentran las partículas y pues la gran ventaja es que estos tipos de decantadores ocupan mucho menos espacio que los anteriores. También existen unos tipos de unidades que son los de flujo horizontal. En estos pues el flujo del agua es o tiende a ser de manera horizontal. Pueden ser láminas horizontales o láminas inclinadas con un ángulo de 5 grados, que es el ángulo de mayor eficiencia, en el cual pues lo podemos apreciar en el gráfico. Aquí pues también se distinguen las zonas básicas, que es la entrada del agua, el floculador, la zona de decantación y ya finalmente sale el agua pues para continuar con el proceso de filtrado. Y los segundos, que son los más utilizados, presentan una zona de distribución de agua en la parte inferior, que lo podemos ver acá, por aquí ingresa el flujo de agua. Están los módulos inclinados con un ángulo de 60 grados y el agua decantada sale por la parte superior del tanque. Finalmente pues les quiero compartir la bibliografía. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y que con esto podamos entender un poquito más el proceso de sedimentación. Muchas gracias.